A ver, la historia está llena de gente que cambió el mundo, ¿no? Reyes, emperadores, generales, gente con ejércitos, con una fortuna inmensa. Pero la historia que vamos a desgranar hoy es, bueno, es la de alguien que le da la vuelta a todo eso. Alguien que, sin tener nada de ese poder terrenal, acabó teniendo una influencia, bueno, sencillamente masiva en la historia. Para empezar, no tenía ejército, ni legiones, ni soldados, nada. De hecho, es que su mensaje iba justo en la dirección contraria. Iba en contra de la violencia, en contra de conquistar por la fuerza. Pensadlo un momento, eso era una idea totalmente radical en pleno Imperio Romano, un imperio construido precisamente a base de poder militar. Tampoco tenía un trono, claro. No gobernó desde ningún palacio, ni buscó títulos políticos, ni nada de esa autoridad formal que otros líderes, bueno, pues anhelaban para poder influir en la gente. Y por si fuera poco, tampoco tenía riqueza. Nació en la más absoluta humildad, vivió una vida súper sencilla como artesano y cuando empezó su vida pública dependía totalmente de la hospitalidad de los demás. O sea, si lo miramos con los ojos de hoy, con las métricas de poder, de estatus, era básicamente un don nadie, un completo desconocido. Y aquí viene lo increíble. A pesar de todo esto, hoy más de 2.000 millones de personas, 2.000 millones, basan su vida entera en su nombre. Entonces la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien que empezó literalmente sin nada acaba cambiando el mundo para siempre? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Vale, para entender de verdad su impacto, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Hay que irse a una tierra que estaba rota, desesperada. El mundo en el que él nació era un sitio mucho, pero mucho más duro y oscuro de lo que a veces nos pintan. Imaginen la escena. Judea estaba ocupada por el Imperio Romano. ¿Y eso qué significaba en el día a día? Pues significaba impuestos asfixiantes que dejaban a las familias sin nada y soldados por todas partes manteniendo el orden con una brutalidad que era constante. La esperanza, vamos, era un lujo. La gente estaba desesperada, anhelaban una liberación, alguien que los salvara de todo aquello. Y aquí es donde la historia se pone súper interesante, porque el pueblo judío, sí, esperaba un Mesías, claro que sí. Pero lo que tenían en la cabeza era un líder militar, un rey guerrero que llegara y echara a los romanos a patadas. Y de repente, ¿qué es lo que reciben? Pues un carpintero de un pueblo perdido llamado Nazaret, un sitio que, para la gente de la época, era totalmente insignificante. El choque entre lo que esperaban y lo que llegó fue brutal. Y es que este comienzo tan improbable arranca desde el minuto 1, desde su nacimiento. No fue una llegada triunfal ni nada por el estilo. Fue una entrada al mundo casi en la clandestinidad y marcada por el peligro desde el primerísimo día. Su historia arranca en la humildad más absoluta. Nacido en un establo, básicamente porque no había sitio en ningún otro lado. Casi nada más nacer, su vida ya corre peligro por culpa del rey Herodes, que estaba aterrorizado por una profecía que hablaba de un nuevo rey. Y después de esa infancia tan movidita, llegan casi 30 años de silencio. 30 años, sin hacer milagros, sin multitudes siguiéndole, nada. Solo un hombre trabajando de carpintero. Fue un larguísimo periodo de preparación antes de que, de repente, todo se acelerara y empezara su vida pública. Y cuando empezó, Jesús no llegó con una gran demostración de poder, no. Empezó a hacer algo mucho más sencillo. Caminar entre los pobres, curar a los enfermos, hablar con la gente que nadie quería, los marginados. Su revolución no fue una revolución de espadas, fue una revolución de palabras, de historias. Y es que contaba unas historias que la gente no podía olvidar. Como esta, la del buen samaritano. Pero ojo, que esto no era solo un cuento bonito. ¿Qué va? Era una crítica directa, un dardo a la hipocresía religiosa de la época. Y era una forma de redefinir por completo la idea de comunidad. Fijaos, el héroe de la historia es un samaritano, que en aquel entonces eran considerados enemigos. El mensaje no podía ser más claro y más rompedor. Y aquí tenemos la esencia de su enseñanza. Estas ideas no es que solo inspiraran a la gente, es que le daban la vuelta por completo al sistema social, al sistema de poder de la época. Pensemos, en un mundo que se regía por el ojo por ojo, él va y dice que hay que amar a los enemigos. En una sociedad con unas jerarquías súper estrictas, él dice que el más importante tiene que ser el último y ponerse a servir a los demás. O sea, una auténtica locura para la mentalidad de entonces. Claro, para este momento ya había miles y miles de personas escuchándole. Y aquí, como es lógico, es cuando la cosa se pone peligrosa. Porque, ¿qué pasa cuando la gente empieza a escuchar un mensaje nuevo y tan potente? Pues que el poder, el de siempre, el que está establecido, empieza a sentirse muy, muy amenazado.
El conflicto era sencillamente inevitable. Pensemos en las fuerzas que había en juego. Por un lado, los líderes religiosos, que basaban toda su autoridad en interpretar la ley. Por otro, el poder militar y político de Roma. Y de repente aparece una tercera fuerza, la influencia de Jesús, que no paraba de crecer y que además no respondía ni a unos ni a otros. Para los líderes religiosos, esto era una rebelión en toda regla. Para Roma, un riesgo de que todo estallara. Y él lo sabía. Sabía perfectamente lo que se le venía encima y no se echó para atrás. Toda esta tensión que se había ido acumulando estaba a punto de estallar. La historia iba a dar su giro más oscuro, y todo iba a empezar con una traición, nada menos que desde su círculo más cercano. Durante una última cena, mientras él hablaba de sacrificio, uno de los suyos, Judas, lo vendió. ¿El precio? 30 míseras monedas de plata. Y en cuestión de horas lo arrestaron. Casi todos sus seguidores salieron huyendo. Aquellas multitudes que poco antes lo aclamaban se esfumaron. Lo golpearon, se rieron de él y, a pesar de ser inocente, lo condenaron a muerte. Y no a una muerte cualquiera, sino a la crucifixión, una de las formas más crueles de ejecución que tenían los romanos. Pero fijaos, incluso en ese momento de agonía total, colgado en la cruz, no pidió venganza. Según los relatos, sus palabras fueron para pedir perdón. Perdón para los mismos que le estaban ejecutando. Y con su último aliento, pareció que todo había terminado. Un silencio absoluto. O al menos eso es lo que parecía, porque lo que pasó 3 días después es el momento clave. Es el evento que convierte a un puñado de seguidores muertos de miedo en el comienzo de un movimiento que llegaría a ser global. Según cuentan las crónicas, la tumba estaba vacía, y las primeras en verlo fueron mujeres, cuya palabra en aquella sociedad, legalmente, valía muy poco. Pero al poco tiempo, sus discípulos más cercanos empezaron a afirmar que lo habían visto vivo. La fe en que esto había ocurrido de verdad transformó a aquellos pescadores asustadizos en mensajeros valientes, gente dispuesta a morir por lo que decían haber visto. Este fue el verdadero motor del movimiento. Vamos a pararnos a pensar en esto un segundo. Jesús nunca escribió un libro, jamás gobernó una nación, nunca, jamás lideró un ejército. Y sin embargo, sus ideas, sus enseñanzas han moldeado los cimientos de nuestra moral, del arte, de las leyes, de la cultura global durante 2000 años. Da igual cuáles sean las creencias de cada uno, su impacto es simplemente innegable. Y la razón por la que su mensaje sigue vivo es porque sus palabras continúan lanzando desafíos. Desafíos directos, personales, a cada nueva generación. No son solo ideas abstractas en un libro, son preguntas fundamentales sobre nuestra forma de vivir. 2 milenios más tarde, el debate sobre quién fue realmente Jesús sigue abierto. Para algunos fue un gran profeta, para otros un maestro de moral revolucionario, y para miles y miles de millones de personas es el Hijo de Dios. Lo que nadie puede negar es la huella imborrable que dejó. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, para que nos quedemos pensando. Después de ver todo el contexto, su mensaje tan radical y el impacto que ha tenido a lo largo de la historia, la pregunta que se queda flotando en el aire es: si esta misma figura apareciera hoy, en nuestro mundo, ¿alguien le haría caso? ¿Le escucharíamos?